Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, un verdadero torbellino de noticias en el mundo del entretenimiento, y es que por fin, y de forma muy esperada, Hande Erçel ha roto su silencio. Así es, la talentosísima actriz turca, conocida por su carisma y su impresionante trayectoria, ha hecho una declaración que ha causado un impacto tremendo, no solo entre sus fans, sino en toda la industria, y lo más interesante, tiene que ver directamente con Kerem Bürsin, por supuesto, con su futuro. Sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias cualquier detalle, cualquier pista, y hoy vamos a desglosar todo lo que sabemos y lo que esto podría significar. Así que si eres fan de Hande, de Kerem, o simplemente te encanta estar al tanto de los giros más sorprendentes del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, no olviden darle ese poderoso botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a estar siempre al día con las noticias más candentes. Vamos a empezar. La expectación era máxima. Durante semanas, incluso meses, las especulaciones sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido un tema recurrente en los medios, por supuesto, en las redes sociales. Desde su tiempo juntos en la serie Senkal Kam, Con mi corazón te llamo, la química entre ellos fue innegable, traspasando la pantalla y capturando el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Y aunque su historia de amor en la ficción fue épica, lo que realmente mantuvo a todos enganchados fue la posibilidad, y luego la confirmación, de que su conexión iba mucho más allá de los guiones. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, y su separación, aunque nunca confirmada oficialmente por ellos mismos de manera tajante, dejó un vacío y muchas preguntas sin respuesta. Ahora, Hande Erçel, siempre reservada pero a la vez presente en la vida pública a través de sus proyectos y sus redes sociales, ha decidido hablar. Y no se trata de una simple mención casual, sino de una declaración que parece marcar un antes y un después. La clave de esta intervención está en cómo aborda no solo su presente, sino también su futuro profesional, y cómo, indirectamente o directamente, se cruza con la figura de Kerem Bürsin. Lo que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de sus propias palabras es que Hande ha estado enfocada en un nuevo capítulo de su carrera. Después del éxito rotundo de Senkal Kam y los proyectos posteriores que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, hay una clara indicación de que está buscando nuevas experiencias, nuevos desafíos. Y aquí es donde entra la conexión con Kerem. Se sabe que ambos, a pesar de su posible ruptura o distanciamiento, siempre han mantenido un respeto mutuo y una admiración por el trabajo del otro. De hecho, en varias ocasiones, Kerem ha hablado maravillas de Hande como profesional, y viceversa. La declaración de Hande, que ha conmocionado a muchos, sugiere que está abriendo la puerta a proyectos internacionales. Esto no es algo totalmente nuevo para ella, ya que su fama ha trascendido fronteras, pero sí parece ser un paso más decidido y estratégico. Ha mencionado en entrevistas recientes, y de ahí se desprende el impacto de su silencio roto, que está evaluando oportunidades en mercados como Hollywood o Europa. Y aquí es donde el nombre de Kerem Bürsin, y su propia trayectoria en el extranjero, cobra relevancia. Kerem, recordemos, también ha tenido acercamientos y participaciones en proyectos fuera de Turquía, lo que lo posiciona como alguien que entiende este camino. Entonces, ¿cómo se entrelaza esto exactamente? La declaración de Hande podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser simplemente una afirmación de su ambición y su deseo de crecer profesionalmente, y el nombre de Kerem aparece porque son figuras públicas tan ligadas que cualquier mención de uno inevitablemente trae al otro a la conversación. Sin embargo, hay quienes especulan que Hande podría estar considerando oportunidades en las que Kerem también esté involucrado o haya estado involucrado.
No sería la primera vez que exparejas talentosas vuelven a colaborar en proyectos, y en la industria del entretenimiento, las sinergias son comunes. Otro ángulo interesante de la declaración de Ande es su enfoque en la evolución artística. Ha expresado su deseo de explorar roles más complejos, de salir de su zona de confort y de trabajar con directores y guionistas que la desafíen. Esto es algo que muchos actores aspiran, y dado su calibre, es completamente comprensible. Lo que sorprende es la forma en que ha enmarcado esta búsqueda de crecimiento, sugiriendo que está siendo muy selectiva y que está dispuesta a esperar por el proyecto adecuado, incluso si eso significa un periodo de menor exposición mediática. Y en este proceso de espera y selección, es donde las conexiones y las colaboraciones pasadas pueden ser cruciales. Si Ande está mirando hacia el mercado internacional, y Kerem ya tiene cierta experiencia y contactos en ese ámbito, es natural pensar si sus caminos podrían volver a cruzarse profesionalmente, quizás de una manera completamente diferente a la que conocimos. Las redes de contactos en la industria son muy importantes, y un colega con experiencia en un mercado al que tú aspiras puede ser un gran aliado, ya sea de manera formal o informal. Además, la declaración de Andercel ha generado un debate sobre la naturaleza de las relaciones en la vida de las celebridades. ¿Es posible mantener una relación profesional sana y constructiva después de una relación sentimental? La historia de Hollywood y la industria turca está llena de ejemplos, tanto positivos como negativos. En el caso de Hande y Kerem, siempre se les ha percibido como personas maduras y profesionales, por lo que no sería descabellado imaginar un escenario donde colaboren nuevamente, siempre y cuando ambos estén en la misma página y los proyectos sean adecuados. Lo que sí está claro es que Hande no está dispuesta a conformarse. Su silencio roto no es un lamento, sino una declaración de intenciones. Está lista para el siguiente nivel. Y cuando hablamos de su futuro, y su futuro se cruza con la sombra o la luz de Kerem Bürsin, las posibilidades son infinitas y fascinantes. Podría ser que estén trabajando en proyectos similares en mercados distintos, o que estén siendo considerados para proyectos conjuntos, o incluso que se hayan brindado consejos mutuamente sobre cómo navegar el complejo mundo de la actuación internacional. Uno de los aspectos más intrigantes de esta situación es cómo Hande maneja la presión mediática. Ella es una figura pública de inmenso tamaño, y cada uno de sus movimientos es escrutado. Al romper su silencio sobre su futuro, de forma implícita, sobre las dinámicas que la rodean, está tomando el control de su narrativa. Está diciendo, de alguna manera, esto es lo que yo quiero, esto es lo que estoy haciendo, y esto es hacia dónde voy. Y esa autonomía es algo que sus fans admiran profundamente. Ahora, sobre Kerem Bürsin y su futuro, aunque el foco principal de la declaración es Hande, es imposible no pensar en él. Él también ha demostrado ser un actor ambicioso y con una visión clara de su carrera. Su incursión en proyectos internacionales es una realidad, y es probable que esté en una posición similar de búsqueda de oportunidades que lo lleven al siguiente nivel. Por lo tanto, cualquier movimiento de Hande en esa dirección podría tener un eco en la trayectoria de Kerem, y viceversa. La expectativa principal ahora es ver cuáles serán los próximos pasos concretos de Hande. ¿Firmará con una agencia internacional? ¿Se mudará temporalmente a otro país para trabajar? ¿Y qué tipo de proyectos elegirá? Su decisión de romper el silencio sugiere que tiene algo importante que comunicar, y este enfoque en su futuro profesional, con la inevitable mención o conexión con Kerem, es lo que ha encendido todas las alarmas y ha hecho que sus seguidores estén más expectantes que nunca. Podríamos estar ante el inicio de una nueva era para ambos actores, donde sus carreras, quizás paralelas en algunos momentos, se cruzan de formas que aún no imaginamos. La declaración de Hande no es solo una noticia, es una invitación a imaginar las infinitas posibilidades que el futuro les depara, tanto individualmente como, quizás, en colaboraciones futuras. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las historias nunca terminan, solo evolucionan, y a veces,
de las formas más inesperadas. En resumen, la reciente declaración de Andercel marca un momento crucial. Ha roto su silencio para hablar sobre sus ambiciones profesionales, su deseo de expandir su carrera a nivel internacional y su cuidadosa selección de futuros proyectos. Si bien no ha entrado en detalles explícitos sobre su relación o interacción actual con Kerem Bürsin, la conexión entre sus carreras y sus aspiraciones ha sido implícita y muy comentada, generando una ola de especulación sobre posibles futuras colaboraciones o influencias mutuas en sus trayectorias. Lo que sí queda claro es que And está lista para un nuevo capítulo, uno lleno de desafíos y crecimiento, y el mundo del entretenimiento está observando atentamente qué sucederá a continuación. Ha sido un placer desglosar esta noticia tan importante con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a acompañarnos en esta discusión. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la declaración de Andercel? ¿Creen que habrá futuras colaboraciones con Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y siempre nos encanta leerlos. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.